Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Bueno, y efectivamente en este primer bloque estamos con Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, buenos días, gracias Lucía por la invitación. Buenos días, buenas tardes, porque además hay gente que nos está viendo, por ejemplo, a través del canal de YouTube. Y no sabemos a qué hora nos está viendo. Perfecto. Les saludamos también a quienes nos ven en el YouTube de Radio ADN. Ahí en la playlist de Plaza ADN pueden escuchar esta y otras entrevistas que hacemos en este programa, en el que conversamos de diálogo y cooperación en la búsqueda de soluciones sostenibles. Y contigo vamos a hablar, Camilo, de qué dicen las candidaturas presidenciales en torno a la industria energética. Una industria que es clave para el desarrollo del país, porque, permíteme hacer esta introducción, todas las industrias se basan en tener energía a la base, ¿no es cierto? Pero por otro lado es una industria que puede representar oportunidades de desarrollo adicionales para Chile, por ejemplo, cuando hablamos de energías renovables. Pero antes de hablar de eso, primero te quiero saludar y agradecer, porque Generadoras de Chile apoya este programa. Y eso siempre hay que agradecerlo. Colaboramos efectivamente en llevar estas temáticas a nuestras audiencias a lo largo del país y ancho también, porque si tomamos la referencia de Rapa Nui, donde llegamos también, podemos medir varios metros. Y lo otro es, a propósito de eso, los buenos datos también que muestra la industria energética respecto de las metas de descarbonización en el país. Sabemos que la industria energética tiene de todo todavía, ¿no es cierto? La matriz energética se compone de industrias renovables y otras que no, pero los avances en esa línea han sido relevantes. Y nosotros tuvimos una conversación cerca de junio, a mitad de año, pero es bueno también retomar, para quienes no han visto esa entrevista que está en Radio ADN, algunos de esos datos ahora cuando estamos llegando a fin de año. No. Partamos por ahí, ¿te parece? Sí. ¿Cómo está la participación y también el aporte que hace la industria energética a las metas de descarbonización que tiene el país? Claro, bueno, desde el punto de vista de generación, que es el segmento que yo represento, pero que además es el segmento que produce la electricidad, porque también haciendo un poco de educación, los otros segmentos son uno el que transporta, transmisión, y el otro es el que nos entrega en nuestras casas y hogares, que es el de distribución. Pero donde se produce la energía, los electrones, es en el segmento de generación. Y ahí, bueno, esto es una industria que está totalmente vibrante, es una industria que además está con mucha fuerza, mucha conciencia, y está aportando buenos datos a nuestro país. Es decir, Chile, tenemos, ciertas condiciones que tal vez no siempre se comentan. Chile energéticamente es muy parecido a Australia o Inglaterra, ¿sí? Somos islas energéticas, ¿verdad? Chile, si bien estamos dentro del continente sudamericano, no tenemos conexiones internacionales relevantes. Por lo tanto, la energía que se produce en Chile principalmente es lo que o nosotros compramos a través de commodities o lo que hace ya varios años estamos produciendo con energía endógena, que es la radiación solar, que la transformamos a través de los paneles solares en electricidad, o la fuerza de los vientos, que la transformamos a través de los parques eólicos en electricidad. Y en eso hemos avanzado mucho, somos un país líder a nivel mundial y eso nos tiene muy contentos. El 70% de nuestra matriz, es decir, de la energía cuando uno prende la luz, prende la televisión, usa internet, es renovable. ¿Y cómo se compone? En energía que viene del agua, de nuestros ciclos hídricos, y energía que viene del sol y energía... Lo que está más avanzando en Chile es la energía solar y eso ha sido destacado por fuentes internacionales como Enver, que es una fuente internacional que va haciendo el progreso de los países en transición energética y destaca como Chile tiene más del 25% de nuestra electricidad proviene de fuentes solar. Entonces, esos datos en cuanto a producción son muy positivos. Ahora, ¿qué también logramos con eso? La industria de generación hizo una propuesta a Chile, que es de autocumplimiento, de retirar voluntariamente las centrales a carbón. Y eso es un programa que se ha realizado de buena manera. Es además un programa que se ha realizado sin que cueste los impuestos, ni que cuente en las cuentas de la luz, ya que está, ¿verdad? Y ese programa ha avanzado. Entonces, por un lado, hemos ido retirando fuentes térmicas de carbón y hemos cada vez inyectado más energía eólica, pero principalmente solar. Y ahí con eso hemos podido lograr, ¿verdad?, reducciones. Incluso la NDC actualizada dice que el sector de energía es por lejos el sector que en Chile más ha cumplido las metas de descarbonización de Chile
reduciendo entre un 40%, alrededor de un 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero en esta industria. Ajá. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy Súper alto. relevante. Y además, exponencialmente, respecto a los años anteriores. El avance ha sido Claro. muy rápido. Estuve revisando las cifras y es muy rápido. Vamos a aclarar un concepto nomás que lo hemos mencionado otras veces aquí en la radio, pero de todas maneras nos encanta seguir aprendiendo y por lo mismo, si alguien se lo perdió, las NDC, que son los compromisos determinados. Claro, nacionales determinadas, que son Claro. los compromisos Voluntarios, en el caso de Chile. voluntarios que hacen los países en el marco del Acuerdo de París, que también ha estado ahí en las noticias, a propósito de los candidatos. Claro. Los países hacen voluntariamente compromisos de acción climática que lo único que tienen que como que cumplir es que sean más ambiciosos que los que se presentaron anteriormente. Este es el tercer ciclo, porque cada 5 años se presentan. Se actualizan, claro. Se actualizan. Ya hay más de 60 países que han presentado los suyos, que también es a propósito de la conversación que vamos a tener con la ministra más adelante respecto del optimismo o pesimismo en torno a la acción climática, también es una buena noticia. O sea, hay mucho ruido, pero los países están avanzando en la entrega de sus compromisos y Chile ha sido súper destacado internacionalmente por sus compromisos. Claro. Entre otras Ahora, cosas, me imagino, perdón, ¿sí? Camilo, que esto tiene que ver, a mí me llama la atención esto que dices que hay un compromiso voluntario de la industria de ir descarbonizando, porque también hay empresas que todavía funcionan a carbón. Entonces, ¿por qué se genera ese compromiso? Porque alguien, si no lo vería desde un punto de vista técnico o por último de la rentabilidad, podría decir, no, que es parte de la discusión, no sirven, son caras. ¿Por qué en Chile la industria energética sí está comprometida con eso? Claro. Bueno, efectivamente la industria de generación, lo podemos decir, es una industria que climáticamente es totalmente consciente y ha podido adquirir, ¿verdad? Ha tomado la decisión de adquirir nuevas tecnologías, que es lo que estamos hablando, así los paneles solares que transforman la radiación, los parques eólicos que transforman el viento, y se ha visto que con soluciones complementarias es posible ir reduciendo la dependencia de fuente de carbón y ir penetrando. Ahora, también es bueno que la gente sepa, hoy en día, como estamos tan avanzados en penetración de energías renovables que son variables, que eso es importante, el sol, ¿verdad? Irradia a estas horas entre las 10 de la mañana, 4:30 de la tarde, pero después no tenemos sol. Claro. Y el viento es más curioso. No, el viento es más curioso porque el viento tiene ciclos, sí. Claro. Mira, el viento también lo hemos ido aprendiendo, eso es otra cosa. Los vientos a nivel mundial, teníamos mapas de viento que hoy en día en la realidad estamos viendo que se comporta un poco distinto. De hecho, hoy en día uno puede incluso, estamos hablando del mundo de sequías de viento, así como se habla de sequías hídricas, también hay sequías de viento. Entonces, o sea, es como que se extreman los climas y los fenómenos también. O sea, Exacto. no hay viento todo el tiempo parejo, pero de Así repente es. no hay nada y de repente hay puede haber 190 mucho, kilómetros. Claro. Entonces todo eso es muy desafiante en un país, insisto, que es una isla energética a pesar de que estamos. Entonces también tenemos que ser bien juiciosos y bien cautos en cómo esta transición, que la hemos logrado, es decir, insisto, 70% de energía renovable, más del 25% solar, es un tremendo éxito. Hay pocos países en el mundo que tienen este nivel de penetración de energía. Entonces, ¿qué es lo que ha tomado la decisión de la industria ahora? Venimos en la siguiente etapa, que es incorporar otra nueva tecnología, que son los sistemas de almacenamiento batería. Súper importante. Explica por qué. Claro. ¿Por qué? Porque como esto es variable y estamos diciendo, claro, hay horas donde hay mucha energía. A ver, estos números son promedios, pero hay horas en el día en Chile que el 80% de la energía viene del norte hacia el sur. ¿Por qué? Porque principalmente en la región de Antofagasta y Atacama es donde tenemos los principales parques solares. Entonces, en las horas solares, entre 10 de la mañana y 4:30 de la tarde, hay mucho sol en Chile, hay mucho flujo y eso se aprovecha. Pero tanto tenemos producción que toda la actividad chilena, es decir, los hogares, el comercio, la industria, no consume toda esa energía. Entonces hoy en día no se está aprovechando toda esa energía. ¿Cómo lo vamos a hacer mejor? Con sistemas de batería. Las baterías son literalmente lo que uno dice. Es una batería, tecnología hoy en día, ion litio, donde el electrón se va acumulando, se va guardando. Entonces toda esa energía que hoy en día no la puedes inyectar al sistema porque nadie la usa, la vamos a acumular en estas baterías y esas baterías tienen la particularidad que pueden aguantar y después van a poder inyectar de vuelta al sistema por hasta 4 o 5 horas. Entonces, entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, donde ya no hay sol relevante, y hay mayor demanda de energía, vamos a poder utilizar también la energía del sol en la tarde-noche. Oye, Camilo, porque esto es, yo no sé nada, probablemente la gente que conoce de ingeniería eléctrica sabe todo esto que estamos hablando, pero yo no sé nada y me acompañarán muchos auditores y televidentes en esto.
O sea, la energía en el momento en el que se genera se ocupa inmediatamente. Claro, eso es una particularidad del electrón. El electrón y el sistema para una condición de seguridad. La energía que se demanda es la energía producida. Si se produce un desbalance en mucha demanda y poca producción o mucha, eso no puede estar desacoplado. Siempre tiene que estar. No, se habla de cazar. Es decir, el electrón que está demandado tiene que estar producido. Entonces, eso es una condición de seguridad. Entonces, cuando producimos mucha energía a nivel fuente base, que no está siendo demandada, no se inyecta al sistema. Se pierde. Entonces, no se puede utilizar. Perfecto. Claro. Con los sistemas de batería lo vamos a poder gestionar de mejor manera. Ya, esto nos dice una cosa que es bien importante. Lo primero, lo que tiene que ver con cómo las generadoras no solamente están produciendo energía más limpia, renovable, que están conscientes, como dices tú, tienen conciencia climática y han hecho compromisos de ir descarbonizando, sino que además como están invirtiendo en tecnología. Eso es muy importante. Que eso es bien relevante. Ahora, una de las cosas que estuve leyendo respecto de las NDC, los compromisos nacionales determinados, es otra palabra, no es compromiso, es las condiciones, no me acuerdo bien en este momento. Contribuciones nacionales determinadas. Es que una cosa en la industria energética total es la generación de energía, que está súper bien, pero tenemos problemas en la transmisión, parece, y en la otra parte de la cadena, que es, a ver, ¿cómo es la transmisión y la distribución? Claro. Sí, efectivamente, la transmisión, que es el segmento que permite conectar la producción de energía con las zonas de distribución donde están las ciudades, por decirlo así, es un sistema también de infraestructuras, pero es un sistema de infraestructura que ha ido más lento que la capacidad de construir las plantas solares o eólicas. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque Chile de partida es un país que es largo, es norte-sur o sur-norte, claro, como tú quieras señalarlo. Los sistemas de transmisión además son lineales, por lo tanto pasan muchas comunas, muchas regiones, y por lo tanto hace que los sistemas de evaluación también sean más complejos porque intervienen muchas autoridades, pero de muchas comunas, y además intervienen muchas comunidades al mismo tiempo. Ajá. Y eso ha sido efectivamente un desafío que ha hecho que los sistemas de transmisión estén yendo un poco más lento de lo que Chile requiere. Ahora, los sistemas de almacenamiento también van a ayudar a ello, porque los sistemas de almacenamiento, al ser modulares y dinámicos, tú los puedes alojar cerca de los puntos de generación, pero también cerca de los puntos de consumo. Perfecto. Y por lo tanto es un sistema de transmisión temporal. Las líneas de transmisión son transmisión física, los sistemas de almacenamiento son transmisión temporal. Tú acumulas en las horas de día para poder inyectarlo en las horas de noche. O sea, los desafíos hoy día en la industria energética para seguir avanzando en sostenibilidad quizás ya no están puestos en la generación, porque eso está avanzando bien y se están todos comprometidos, es como irreversible ese avance, digamos. Respecto a la preocupación, además, de quienes tienen una visión muy puesta en lo importante que es avanzar en energías renovables y una industria energética más sostenible, los desafíos quizás están más puestos en estas otras dos partes de la cadena. Particularmente, efectivamente, es lo que se denomina las redes de transmisión y las redes de distribución. Ahora, insisto, los sistemas de almacenamiento de batería van a ayudar mucho a que eso se pueda mitigar de buena manera. Ahora, lo bueno es que estas baterías son almacenamiento de corto tiempo, estamos hablando entre 12 y 5 horas, pero también hay otras tecnologías que se llaman almacenamiento de largo tiempo. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que en otras partes se llaman los embalses de bombeo, que es simplemente utilizar una piscina, doble piscina, entonces todas las horas donde hay mucha energía solar o eólica, tú inyectas eso para bombear el agua a la piscina de arriba, se acumula esa agua arriba y la piscina de abajo te queda vacía y después a la hora de mayor demanda haces una turbina funcionando con esa agua y es un ciclo virtuoso del uso del agua. Y eso con piedra, es que me acuerdo haber visto algo así. Hay otras, claro, pero mira, lo que está más consolidado es con el uso del ciclo positivo del agua. Hay otras que son con gravedad de pesos, efectivamente, que tú subes pesos, entonces para subirlo utilizas energía a las horas de mayor sol o de mayor viento, los dejas en suspensión y por efecto en la noche al liberarlos hace que una polea se mueva, eso mueve una turbina y produce electricidad. Oye, eso también. Es súper técnica la conversación a ratos, pero estamos aprendiendo mucho. Sí. Y lo relevante ahora, vamos a pasar a la segunda parte de la conversación, candidaturas presidenciales y su alineamiento también con estos temas. Sí. Y te lo pregunto porque hoy día hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, esta es una de esas cosas virtuosas que tenemos en Chile, que tenemos que celebrar, y hemos celebrado otras veces en el programa, que por ejemplo en este tema, el mundo privado, las empresas, el mundo público y sus metas
y la ciencia están súper alineados. Y eso es una buena noticia para Chile, creo yo, porque así como nosotros promovemos el diálogo y la cooperación, creemos que con diálogo y cooperación efectivamente se encuentran mejores soluciones. Lo otro es que no solamente en Chile, en el mundo, y lo voy a reflejar en una frase de María Cecilia Hidalgo y también de María Teresa Ruiz, que son dos científicas muy conocidas en Chile, y que hacían referencia a cómo hace 10, 20 años atrás los programas presidenciales eran muy técnicos y tenían una conversación muy importante con la ciencia para que tuvieran sustento técnico los programas. Y eso en el mundo como que se ha perdido un poco. De repente incluso hay programas que no se explican en sí mismos todavía, que uno se dice, pero ¿cómo va a lograr esto? Y bueno, lo explicaré más adelante. Y se basan mucho en más frases que llegan emocionalmente a las personas, quizás que en el sustento técnico de los programas. ¿Por qué te lo pregunto? Porque una de las cosas que estuvimos viendo es que Generadora se reunió con las candidaturas presidenciales, no solamente con las que pasaron a segunda vuelta, sino que con todas. ¿Cómo evaluaste tú y el gremio Generadoras? Cuéntanos cómo fueron esas conversaciones. Precisamente la atención o la disposición de las candidaturas y de quienes hacen sus programas por estar alineados en términos técnicos. Así es. Sí, bueno, lo primero hay que destacar que efectivamente las candidaturas todas estaban interesadas en reunirse con la industria. Y nos reunimos con la industria y con sus equipos y llegaron los principales representantes de los comandos. Entonces eso también habla muy bien de que entienden y están conscientes, ya que estamos hablando de conciencia, de que la industria eléctrica en Chile es relevante, es estratégica y es la base y pilar para que otras industrias, que también lo podemos conversar, tanto un poco más tradicionales, pero que también están en otro tipo de transición, como industrias nuevas que son muy necesarias para la sustentabilidad de las ciudades o para las nuevas tecnologías que está desarrollando el mundo, puedan desarrollarse de manera estable en Chile. Entonces, eso fue muy positivo y tuvimos conversaciones muy interesantes con los comandos. Voy a hacer una pequeña pregunta. Puede ser que sea secreto, ¿no? Pero tú dices, estuvieron los principales representantes, ¿pero en alguna de esas conversaciones fueron los propios candidatos o candidatas? No, en este caso, no. En las mesas estábamos más con los equipos, jefes del área económica, jefes del área ambiental o desarrollo, como se llamen cada uno de los grupos. Porque yo vi en algunas fotos a candidaturas. Creo que solamente una, sí, pero estuvo en la bienvenida, fue la candidata Matei. No, fue la candidata. Que ya, en este punto están empatadas las candidaturas que llegan a la segunda vuelta. Totalmente, sí. Pero mira, la verdad que, como digo, independiente que no haya estado directamente, pero sí estaban, insisto, las primeras líneas que reportan directamente a la candidata y al candidato. Así que, y la visión era bastante compartida, insisto, en lo estratégico de este sector, las oportunidades para el desarrollo sustentable en nuestro país y lo importante que esto es un sector, así como tú dices que, mira, yo llevo ya 20 años en esta industria y efectivamente, independiente se haya sido la presidenta Bachelet, el presidente Piñera o el presidente Boric, siempre hemos tenido un espacio de conversación, de desarrollo y cada vez con mayor conciencia de que esta es una industria pilar para nuestro país. Perfecto. ¿Y cómo viste? No sé, ¿te presentaron programas? ¿Les presentaron planes? Desde ese punto de vista, desde el punto de vista más técnico, ¿cómo vieron, cómo evalúan las conversaciones? Las dinámicas ocurrieron un poco a la inversa de lo que tú señalas. Nosotros presentamos cuál era el estado del arte, en qué estábamos bien, pero también así, mira, como antes dijimos, Chile tiene una gran penetración de energías renovables. Cuando tú avanzas mucho en algo, ya sea en el deporte, en el estudio, tú en un momento también tienes que sentarte a pensar y decir, oye, yo llegué aquí, ¿cómo sigo para el siguiente paso? Y ahí lo bueno es que nosotros ya llegamos a ese punto. Chile, al igual que otros países como puede ser Australia, Canadá, Texas o California, estamos en el punto de decir, oye, hemos crecido, estamos altos, estamos con buena salud, pero ahora, ¿cómo vamos a seguir para que este crecimiento siga siendo sustentable? Entonces, así como estamos hablando de alta penetración de energías renovables y almacenamiento, también tenemos que hablar, bueno, ¿cuáles son las condiciones de seguridad de operación del sistema para que esa transición siga siendo sustentable y siga avanzando de manera saludable también? Entonces eso también conversamos. Entonces, y ahí, en términos prácticos, ¿qué significa? ¿Qué vamos con ello? Por ejemplo, claro, cuando tú estás cambiando radicalmente el sistema, antes teníamos un sistema muy tradicional hidrotérmico, ¿verdad? Agua y combustibles fósiles. Hoy en día piensa que ahora tenemos 25% de sol, 15% de eólico.
vamos a tener una cantidad de almacenamiento en batería que Chile nunca ha tenido y otros países tampoco tienen. Nosotros estamos en el estado del arte junto con todos estos países que te mencioné y con China, y estamos incorporando toda esta tecnología y todo al mismo tiempo. Entonces, yo siempre lo grafico así, tal vez en el programa, además hoy es sábado, Chile tenía una buena banda, pero hoy en día tenemos una filarmónica. Perfecto. Y obviamente en una filarmónica tú tienes, ¿verdad?, cuerdas, tienes metales. Entonces ahora el maestro tiene que ser mucho más delicado, tiene que tener un mejor oído, tiene que hacer que todo esto funcione, pero además de forma armónica. No nos podemos enamorar solamente de las trompetas, así como no nos podemos enamorar solamente de los violines. Los violines son importantes, las trompetas son importantes. Es decir, aquí estamos retirando carbón, tenemos algo de gas, y eso va a permitir que la transición vaya avanzando. El almacenamiento nos va a ayudar mucho también en que la energía solar y eólica sea el presente futuro para nosotros. Entonces, pero las condiciones de seguridad de cómo todas estas tecnologías están operando al mismo tiempo, no hay referencia. De hecho, China, la Unión Europea y California también ven a Chile y dicen, mira qué es lo que está pasando en Chile. Por ejemplo, estamos aprendiendo de un hecho lamentable. El 25F este año tuvimos un blackout. Obviamente que eso nos hace pensar y estamos estudiando y estamos analizando. Por ejemplo, desde Generadoras de Chile estamos desarrollando un estudio de seguridad operacional para ver cómo estas tecnologías solar, eólica y almacenamiento, que hay una diferencia que es un poco técnica, pero lo quiero explicar rápido. Las centrales más convencionales, ya sea carbón, gas o incluso las de hidro, mueven una máquina rotatoria. Ajá. Esa máquina rotatoria, ahora si las personas que nos están escuchando o nos están viendo lo pueden pensar, los paneles solares y los parques eólicos no lo tienen y los almacenamientos tampoco lo tienen. Ese rotor hace que los electrones tengan una inercia. Eso es una condición que permite que los electrónicos se muevan. Si tú no tienes esa máquina moviendo, lo tienes que suplir con electrónica. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy, que es muy técnico, pero China lo está aprendiendo, la Unión Europea lo está aprendiendo y nosotros estamos ahí. Y eso es lo que estamos hablando también. Entonces, y la otra parte es la institucionalidad. Necesitamos también que nuestras instituciones se actualicen a los nuevos desafíos, porque era distinto, ¿verdad?, operar un sistema muy conocido, hidrotérmico, a operar esta filarmónica donde hay tanta tecnología. Es que eso es lo que estamos... Involucrada, tan claro, es que eso es importante. Hoy en día claro. El sistema eléctrico es realmente tecnología, es lo más avanzado que hay en el mundo. Oye, y desde el punto de vista, y con esto vamos cerrando, de lo más cercano para las personas, Chile todavía es un país que pese a que tiene, por ejemplo, en la seguridad como su foco muy alto de preocupación, igual es un país que está preocupado del cambio climático, las personas se preocupan de eso, lo tienen dentro de sus primeros intereses, alineado con esa discusión que hemos visto que se ha utilizado políticamente en otras campañas, aquí en Chile no tanto afortunadamente, insisto, todavía está bastante alineado el mundo público-privado con la ciencia, que eso es una buena noticia del sector energético, pero también de otros sectores. Aquí hay que estar atento, independiente de quién gane. Yo me imagino que no le va a pedir a Generadoras que se matricule con algún candidato o candidata, pero aquí hay que estar atento a la ciudadanía, que hay que decirle, hay que estar atento con esto, porque esto es un buen camino para Chile respecto de cosas que pudieran ponerse sobre la mesa y que quizás no estuvieran tan alineadas con la ciencia o con efectivamente esas oportunidades de desarrollo que implica, por ejemplo, el sector energético para nuestro país. Bueno, tú lo dijiste en un momento, la transición energética no está siendo cuestionada por nadie. La industria va a seguir invirtiendo en recambio de infraestructura, que eso también es importante que las personas entendamos. Esto al final del día es infraestructura para prestar un servicio. Necesitamos construir nueva infraestructura para poder retirar la infraestructura, por ejemplo, de carbón. Y esa infraestructura son centrales o parques, pero también las líneas de transmisión. Entonces también es importante cuando a veces a uno dice, oye, ¿por qué se estaría instalando esto? Bueno, estamos instalando nueva infraestructura porque se requiere para dar una mejor calidad en la electricidad, para que podamos seguir reduciendo los gases de efecto invernadero, a pesar de que esta industria ha hecho, y también es bueno que ya otros sectores también de la economía chilena entren también a esa ecuación positiva. Entonces, las comunidades y las autoridades locales tienen legítimas consultas a veces, y ahí, y eso se lo hemos dicho a este gobierno, se lo dijimos al anterior y se lo vamos a decir al que venga, es importante el liderazgo del gobierno central de ir a explicar a las comunidades locales, ir a explicar a los gobiernos locales por qué es importante
esta infraestructura que se está presentando ante ellos y por qué es importante que ellos la comprendan, pero también desde buena fe. Y el desafío de la industria, y también te adelanto que como generador estamos trabajando en ello, es en mejorar los protocolos y los principios orientadores de presentación temprana de proyectos a las comunidades, porque antes se pone una comunidad, ¿por qué se está instalando esta infraestructura solar o almacenamiento? Y que entienda bien cómo funciona. Por ejemplo, legítimamente él dice, oye, pero una batería va a sonar. Entonces uno le puede explicar, no, las baterías no emiten ruido, por ejemplo. Son totalmente inertes. O qué otro tipo de contaminación puede oye, generar. pero si son baterías van a tener aceite, que son legítimas dudas. No tienen aceite, entonces no percola. Bueno, todas esas cosas importantes. Nosotros estamos trabajando en estos protocolos. Lo que sí le vamos a decir al próximo gobierno, oiga, usted no se puede quedar solamente en Santiago. Santiago no es Chile, y además la transición energética, que es otra cosa muy curiosa en Chile, la transición energética en Chile no se hace en la región metropolitana, se hace en Antofagasta, se hace en Atacama, se hace en la Araucanía, se hace en el Biobío, se hace Maule. Entonces el gobierno central tiene que ir más a explicar a las autoridades locales, alcaldes y gobiernos, y a las comunidades locales, porque esto es una buena noticia para los territorios. Bueno, ahí hay algo que se está haciendo, que lo hemos conversado acá y que ha sido un avance, pero que requiere avanzar más también y que va a ser un tema de conversación para la próxima vez que te invitemos, Camilo, que tiene que ver con las mesas de transición socioeconómica, ecológica justa, económica justa, socioecológica justa, que son precisamente las conversaciones, las mesas de diálogo que se dan en las zonas donde hay industrias que probablemente van a dejar de existir y que están transitando a otras, y hay preocupaciones desde el empleo. Y es bueno eso, porque es un camino mixto. Se entiende que no se puede avanzar a costa de dejar a las comunidades tiradas. Eso ya se entendió y qué bueno que ese trabajo se está haciendo, pero requiere más apoyo, más participación, más diálogo para que efectivamente las confianzas, entre otras cosas, se recuperen. Muchas gracias, como siempre, por estar acá. Nos queda ese tema pendiente, lo podemos dejar para otra ocasión, pero como me gusta hacerlo también, hace poco estuvimos con Recifast, que es otro de nuestros auspiciadores acá en el programa, preguntarte por qué Generadoras apoya este programa. Bueno, nosotros hemos considerado que el programa Plaza ADN efectivamente tiene un mensaje positivo hacia los radioescuchas del país. Nosotros también nos consideramos que somos una industria con un mensaje positivo para el presente y desarrollo sustentable del país, así que ahí tenemos una visión común. A mí me encanta eso. Estuvimos hace poco también conversando con Proyecta Chile 2050. Pueden revisar esa entrevista también ahí en el playlist del YouTube de Radio ADN. Tenemos más cosas en común de las que creemos. A veces nos fijamos en lo que nos separa y tenemos más cosas en común de las que creemos, y ojalá fijarnos en eso también es importante, incluso en estos tiempos medios polarizados o electorales que también polarizan, porque es la manera de seguir avanzando con inclusión, poniendo todos nuestros temas y nuestras preocupaciones ahí sobre la mesa. Muchas gracias, Camilo Charm, director ejecutivo de Generadoras de Chile, por esta conversación. Gracias, Lucía. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Encuentra más contenidos como este sobre diálogo, cooperación, sostenibilidad o multilateralismo en la playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.